Vamos a continuar hablando de política y está en línea la diputada nacional por Tucumán. Ella es la presidenta y fundadora de Creo Tucumán, que es un espacio político que adhiere a la coalición de Juntos por el Cambio. Ella es abogada y además ha tenido un máster en Derecho Administrativo y se llama Paula Omodeo. ¿Qué tal, Paula? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Estás siendo muy aguerrida en los discursos que estás teniendo en la Cámara Baja últimamente? Te escuché cuando fue la sesión del impuesto a las ganancias. Te escuché muy encendida con lo que vos llamaste los arreglos que se terminan sucediendo en el sindicalismo argentino. ¿Eso sucede mucho más ahora en la administración del gobierno de Alberto Fernández o también lo pensabas cuando los invitaba a tomar champán Mauricio Macri a Olivos a los secretarios generales de la CGT? Mirá, te cuento, yo no estaba en la política hasta el 2021 más o menos, nunca me dediqué a la política y en 2021, como vos decías, fundamos un partido y teníamos como el desafío, desde creo de mi partido, decíamos siempre, en la Cámara de Diputados tenemos que decir todo lo que pensamos los tucumanos, los ciudadanos, en esas por ahí sobremesas o en esas charlas, y que nadie dice o que todos pensamos y nadie lo dice. Entonces yo por ahí tengo un modo, si querés, sí, aguerrido, pero tengo la obligación de decir eso que todos pensamos. A ver, hay honrosas excepciones en cada lugar, ¿no? En la política hay excepciones, en el sindicalismo hay excepciones, pero de alguna manera todos los argentinos sabemos que los sindicatos se han transformado en mafias donde no pueden de alguna manera justificar cómo han conseguido y construido tanto poder independientemente del gobierno. A ver, yo no estoy en contra de que se llamen los sindicatos para trabar una negociación, para conversar. Lo que hay que decir es que esta gente que se hace la representante de los trabajadores muchas veces está ahí para juntar poder, para hacer arreglos, para buscar cómo hacer unos mangos más, para ver cómo se mantiene en el poder, y lo vemos en Tucumán todo el tiempo. Entonces, no depende de una situación o de una relación con tal o cual político, sino de cumplir mi obligación de ser la voz de los tucumanos y de los ciudadanos en el Congreso. Bueno, sabés que nosotros no nos cae muy bien Elon Musk, entonces seguimos llamándolo Twitter. Y vos en tu perfil de Twitter decís que el mejor gobierno es el que deja a la gente en paz. ¿A qué te referís con las personas que tratarían de darle paz? ¿Quiénes son los que no le dan paz a la gente? Yo creo que cada vez que vos querés hacer un trámite y te hacen volver 43 veces para abrir una empresa porque el papel falta, o cuando querés empezar un emprendimiento y te cae la burocracia y te das cuenta que hay 164 impuestos en Argentina, o cuando querés atenderte en un sanatorio y tenés que hacer, o en un hospital y tenés que hacer filas de todo el día para sacar un turno. Eso es no dejar a la gente en paz, ¿no? Vos cada vez que querés emprender tenés el desafío de decir, bueno, ¿me blanqueo, voy al blanco o me mantengo en negro? No sé, teniendo un emprendimiento que vende alimentos, que hace cosés y haces algunas camisas y las vendes desde tu casa. Te digo cosas de las visitas últimas que estuve teniendo acá en Tucumán, y donde vos, en vez de tener encontrar en el Estado un aliado donde te genere oportunidades, donde te facilite las cosas, lo único que tenés es burocracia, problema, trabas. En Tucumán el otro día estábamos con una cadena, no voy a dar el nombre, de una cadena que se quería instalar en Tucumán, de venta minorista, si querés, y decidió irse a Salta, porque acá era tanta la coima que le pedían. Sí, ¿se perdió? Era tanta la coima Sí. sí, pasa que justo entró una llamada y no sabía si estaban escuchando. Ah, no, Era no tanta la estamos. coima que le pedían que decidieron no instalarse en Tucumán, porque en cada escalón tenían una coima, para habilitar una coima, para que les den el permiso otra coima, para el alta de rentas. Paula, Entonces, pero más allá de eso, tiene que haber en una sociedad un ordenador que le dé al que menos posibilidades tiene o tuvo y al que está menos favorecido por historia de vida, y bueno, y ese ente ordenador es el Estado, porque yo entiendo los ejemplos que vos me das, pero si abrevamos demasiado en esos ejemplos de un Estado hiperburocratizador, que genera demoras, que no puede hacer crecer a los emprendedores,
pero eso a la larga va a terminar generando en la sociedad un malestar ante ese Estado que es el que organiza y que le da... Alguien tiene que ser solidario con el más humilde y ese es el Estado, no va a ser el sector privado. Yo no soy anarquista, no creo que el Estado no debe existir. De hecho, la Constitución establece un Estado con determinadas funciones y el artículo 75 y te establece cuál es la función de cada uno y qué tiene que ir por ley, cuáles son las capacidades del Ejecutivo en el 99, qué es lo que tiene que hacer la justicia. Creo que los hombres son seres sociales y cuando te organizás en sociedad necesitas delegar el monopolio de la fuerza, porque si no sería un todos contra todos. Creo en una administración de justicia, creo que es indelegable el tema de la salud, y que es verdad que hay gente que empieza la carrera de la vida mucho más atrás y el Estado sí tiene la obligación de que todos empecemos a correr la carrera en el mismo lugar, ¿no? Ponernos a competir si querés, pero al que viene de atrás, darles esos empujones, y el gran empuje, o el que hace ese gran empuje es la educación. Y hoy el Estado está fallando, pero brutalmente en educación. 3 de cada 10 chicos terminan el secundario. Y solo la mitad de esos 3 cada 10 comprende un texto, ¿no? Entonces, eso que era lo igualador, ¿no? Mi bisabuelo era un tipo que era bruto, o sea, que realmente no tenía herramientas, y estudió en una escuela pública y después hizo un terciario, y así pudo insertarse en la sociedad. O sea, lo digo con palabras de mi abuelo, ¿no? Cuando contaba la anécdota, y me empezó y pudo hacer una empresa constructora que ya lleva muchas generaciones. Por ejemplo, mi abuela fue una de las primeras contadoras que se recibió en Tucumán, de las primeras mujeres contadoras, y realmente era igualador y nos ponía todas a competir en pie de igualdad. ¿Vos crees que eso no sigue pasando hoy? No sigue pasando, porque la diferencia entre la educación pública y la educación privada muchas veces es abismal, con la simple razón. Yo tenía amigas que estudiaban la misma carrera que yo, ¿no? Yo estudiaba abogacía en una universidad privada, en la Universidad Austral, y tenía amigas que estudiaban en la universidad pública. Ellas, además de preocuparse por estudiar, tenían que preocuparse de tener un asiento en un anfiteatro, de que el profesor vaya a darles las clases, de conseguir, a ver, en qué horario rindo porque no estaba informatizado, de hablar, si les podían dar una mesa especial, y sentir que las clases se les interrumpían por un montón de cuestiones distintas a lo que era en mi universidad, donde yo me tenía que preocupar solamente por ver si tenía clase, en qué horario entraba un sitio web y veía la clase. Paula, entonces, por supuesto que yo he tenido privilegios en ese sentido. Paula, Sí. ¿vos considerás que Patricia Bullrich está jugando un partido que ya terminó cuando dice que hay que terminar con el kirchnerismo? Porque en realidad yo creo que la persona que va a votar a Massa está pensando más en Sergio Massa a futuro que en Cristina Fernández. Yo creo que Sergio Massa, si bien quiere hacerse que no es kirchnerista, terminó transando con el kirchnerismo y este modo de hacer política... Pero Massa va a ser Massa, Massa va a ser Massa, no va a ser kirchnerista, va a crear el Massa, masismo. De hecho ya lo creó porque es el presidente del Frente Renovador. Entonces yo le escucho a Patricia que habla sobre hay que terminar con el kirchnerismo cuando Massa va a ser el nuevo líder del peronismo, que obviamente va a incluir, me imagino que la mirada de Cristina Fernández, del sector que se llama kirchnerista, pero el peronismo funciona de un modo en donde, bueno, me imagino que si Massa gana las elecciones va a generar ser el nuevo jefe de lo que se llama peronismo, kirchnerismo, bueno, nacional y popular, bueno, lo que sabemos que representa ese sector de la política. Entonces le escucho a Cristina, a Patricia, que va contra Cristina, contra el kirchnerismo, cuando en realidad yo creo que eso ya sucedió. Mira, creo que vos acabas de dar en la tecla y decís, se llame como se llame lo que él representa, ¿no? ¿Qué representa el kirchnerismo? ¿Qué representa Massa? Representa una forma de hacer política tramposa, corrupta, donde buscan la impunidad, donde cada vez que hacen que sesionan para ver si logramos que Cristina tenga un poquito de impunidad cuando sabemos que fue condenada, un escándalo de corrupción atrás de otro, una forma de hacer política populista, una forma de hacer política donde asfixian al emprendimiento y al sector privado. Entonces, donde hay un gasto desmedido y donde busques, hay alguien metido por contacto, por arreglo, un ñoqui, una forma de hacer política donde entienden que los votos se compran. Entonces, vos diste en la tecla, llámalos como lo quieras llamar. Patricia lo quiere llamar kirchnerismo, que se llame kirchnerismo. Vos lo querés llamar masismo, que se llame masismo.
Lo que Sí, tenemos que Cristina, terminar es, lo que pasa que para Patricia es Cristina y es kirchnerismo. O sea, habla yo mucho creo más de que Cristina que de Sergio Massa, Patricia Burrich. hoy Sergio Massa es parte del gobierno donde Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta, donde han transado y han hecho una alianza para mantenerse en el poder. Si queremos simplificarlo y llamarlo kirchnerismo, lo llamemos kirchnerismo. Lo que nosotros tenemos que terminar, y para eso nosotros hicimos un partido y nos metimos en política, es con esta forma y esta lógica de hacer política, donde se han llevado por adelante todas las instituciones, donde no han respetado la Constitución ni las leyes y se creen que están por encima de la ley. Y acá sí que hago una salvedad. No es exclusivo. Muchas de las cosas han sido obscenas por parte del kirchnerismo, pero no es exclusivo del kirchnerismo. En muchos lugares vemos a mucha gente de la oposición comportándose con esta lógica, ¿no? Reparto un bolsón, voy a comprar los votos, hago populismo, subo los impuestos. No sé si Mansur lo querés o no llamar kirchnerista o mansurista o peronista, pero esta lógica la han aplicado. 700 millones de pesos llegaron a Tucumán 3 días antes de las elecciones. Una provincia donde hay gente que se está muriendo de hambre y salió a repartir sin ninguna lógica, ¿no? Donde se han arrodillado frente al gobierno nacional sin defender a la provincia, a los fondos de la provincia, donde dependen de la discrecionalidad y donde cada vez quieren que dependamos más del Estado para tenernos arrodillados. Paula, estaremos hablando seguramente después del 22 de octubre para conocer más acerca de tu trabajo como diputada, de lo que estás haciendo como tarea en la provincia de Tucumán, como fundadora de Creo. Así que te mando un beso, buen fin de semana y estaremos hablando en breve. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Chao. Quien está hablando con nosotros era Paula Omodeo, quien es la diputada nacional por Córdoba de Creo Tucumán, que es un partido del cual ella es fundadora y que está aliada en Juntos por el Cambio, y estuvimos hablando con ella de cuestiones que tienen que ver con el devenir de la política.